Bendiciones, mis hermanos. Dios me los bendiga. Todo aquel que escucha este audio en el nombre de Jesús les saluda. Es un gozo, privilegio para mí en esta hora el poder compartir la preciosa palabra del Señor. Damos gracias a Dios primeramente. Padre bueno que estás en gloria, te doy gracias, Padre Celestial, por este momento, bendito Dios. Padre, la gloria por tu misericordia, Señor, que son nuevas cada mañana, Padre Santo. Te pido, poderoso Dios, por todo aquel, Señor, toda aquella, Padre bueno, que escuche tu palabra, Señor, en este momento, Dios eterno. Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a su corazón, a su mente, Padre. Que seas tu Espíritu Santo en esta hora usando mis labios, Padre de la gloria, para predicar tu poderosa palabra, poderoso Dios. Gracias, Señor, porque tú eres, Padre bueno, nuestro descanso, nuestro reposo. Tú eres el único camino, Padre bueno. Por eso, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre, tu palabra, Señor. Y te pido, poderoso Dios, por todo, Señor, todo oyente, bendito Dios. Gracias porque, Señor, todavía en esos tiempos, Padre bueno, podemos, Padre Santo, predicar tu preciosa palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis amados, en esta hora tengo el privilegio de compartir este tema tan hermoso que lleva por título El ladrón de la cruz. El ladrón de la cruz. Vemos, hermanos, en el Evangelio, el Evangelio, buenas nuevas, buenas noticias. ¿Y cuál es el fin? ¿Cuál es la conclusión del Evangelio? Es, hermanos, que todo hombre sea salvo, porque dice la palabra del Señor, que Él no quiere que ningún alma perezca en aquel día cuando venga el Hijo del Hombre. Pero ¿cómo el hombre puede ser salvo? Mediante la palabra del Señor. En esta hora voy a compartir esa palabra, ese tema poderoso, tema de parte de Dios. Repito, lleva por título El ladrón en la cruz. Para ello voy a abrir mi Biblia del primer libro del apóstol Pedro. Primer libro del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 5, en sus versos 6. Y dice la poderosa palabra del Señor de esta manera. Primera de Pedro, capítulo 5, en su versículo 6, dice: Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorara, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Me llama la atención, hermanos. Voy a empezar por ese lado, aunque yo sé que el tema es el ladrón en la cruz. Dice aquí la palabra del Señor en el versículo 6 de primera de Pedro, capítulo 5. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos pues. Según vemos, hermanos, Dios demanda, o Dios quiere de nosotros, humillarnos. Y dice también al final del verso, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Entonces, amados hermanos, vemos, ¿verdad?, que exalta humillación, humillarnos.
¿quién quiere ser humillado? ¿Y por qué no ser humillado? También sería la otra pregunta. Vemos el sinónimo de la palabra humillación, parece que es derrota, bajar la mirada, y eso no puede ser, ¿verdad? ¿Quién quiere ser humillado? Es andar avergonzado, sentirse menos que otros. Como cuando no tiene valor, más o menos este es concepto. Ese es más o menos el concepto que tienen los hombres, o según la mente pecaminosa. Que cuando se oye o cuando se habla de humillación, es como pasar vergüenza. Es como sentirse uno de menos, o cuando dice, me humilló, me avergonzó, me dejó avergonzado delante de la gente. Entonces, por eso es que nadie quiere ser humillado, nadie quiere pasar un mal rato, un mal momento. Pero fijémonos entonces en la palabra del Señor también, que dice que cuando Dios habla o cuando Dios demanda, cuando Dios quiere humillación, fíjense, aunque la naturaleza pecaminosa o la mente lo interprete de esa manera, en su propio sentido, que es como algo avergonzado, pero Dios, hermanos, Dios le da otro significado, otro valor, por ende, otro resultado. Cuando un hombre se humilla, cuando una persona se humilla delante del Señor. Amén. Hasta allí creo que vamos bien. Por eso la palabra dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere el tiempo. ¿En qué momento Dios lo va a exaltar al hombre o a aquel que se humilla delante de él? La palabra de Dios dice que en su tiempo, en el tiempo del Señor. Entonces podemos ver aquí la palabra humillación contra o versus soberbia. Soberbia, el soberbio. Porque según el Salmo 138:6, dice que Jehová atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Fíjense, pero también podemos ver que la soberbia, el soberbio, también es como producto de la humillado, pero no de la forma de que Dios quiere o Dios demanda. Entonces hay una humillación que trae exaltación, que trae aplausos, que trae victoria. Y hay otra humillación que en verdad es lo que tal vez se interpreta en el mundo, que es vergüenza. Y eso es cuando el hombre es humillado por sus pecados, por sus hechos que no van correctamente según la mente de Dios o según lo que Dios quiere. Entonces vemos aquí, hermanos, que aunque según la mente o el pensamiento pecaminoso de humillación, que es derrota, avergonzar, perdedor tal vez puede ser también, pero Dios no quiere avergonzar al hombre. Dios no le pide humillación al hombre para dejarlo avergonzado. Por eso dice que Él lo exaltará cuando fuere tiempo. Hay una parábola que Jesús narró, que está en el libro de Lucas, de dos hombres que subieron al templo a orar. Era un fariseo y un publicano. Entonces vemos que el fariseo, que es algo como
igual al soberbio, al orgulloso, porque ese hombre publicano oraba y decía de esa manera: Dios, yo te doy gracias, porque yo no soy como los demás hombres. Yo no soy un hombre adúltero, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Y dice, y más, yo no soy como ese publicano, porque yo doy mis diezmos, ayuno a la semana. Entonces, esta es la mente pecaminosa, o esta es la mente humillado por los pecados. La soberbia, un hombre soberbio, que según él está bien, que no necesita, se siente autosuficiente. Mas sin embargo vemos también la oración de aquel hombre, de aquel publicano que en aquellos tiempos era conocido como un pecador. Dice la parábola, la enseñanza de Jesús, que él no podía ni siquiera levantar su mirada hacia los cielos, sino que se golpeaba el pecho y decía: Señor, sé propicio de mi pecador. Y Jesús hace la pregunta: ¿quién de esos dos hombres bajó? ¿Quién recibió perdón? Es fácil, ¿verdad? La respuesta. Entonces vemos que el publicano igual a o significado de humildad, reconocer sinceridad, a sincerarse con Dios. Porque vemos que este hombre no quiso o no pudo autojustificarse. O como aquel que decía que por sus hechos, o sea que por ser una buena persona, con tan solo decir yo voy a la iglesia, y yo no me meto con nadie en problemas, yo vivo bien, con eso no se gana el cielo, con eso no se gana la vida eterna. Porque la palabra de Dios también dice que si nosotros decimos que somos buenos, que no somos pecadores, con tan solo eso ya pecamos, porque ponemos a Dios como mentiroso. ¿Cómo llegar a ganarse esa vida eterna? Encontramos, hermanos, en la palabra de Dios, los evangelios, como por ejemplo Juan, donde Jesús habla de uno de los siete, habla de los siete, el gran yo soy o el yo soy. Jesús dijo: yo soy la puerta. Jesús dijo: yo soy el camino. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Entonces, hermanos, vemos que no hay otro camino para alcanzar la vida eterna, para llegar a Dios. No hay atajos. La misma Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en la cual pueden ser salvos, sino solo mediante Jesucristo. Hay un solo intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, por las buenas obras se gana el cielo. Entonces, el querer decir: yo no necesito ni siquiera ir a la iglesia, yo soy una persona buena. Y uno piensa que con eso ya se ganó el cielo. Pero no es así. Al contrario, esa es la mente soberbia, ese es el hombre soberbio. Pero Dios dice que nos humillemos bajo su poderosa mano para que Él los exalte. ¿Qué debo hacer? Preguntaron aquellos hombres, será en Hechos capítulo 2, después del derramamiento del Espíritu Santo, dice la palabra, Pedro en su primer discurso, la gente se le acercaron y le dijeron: ¿qué debemos hacer para ser salvos?
Y oye lo que Pedro contesta: arrepentíos y bautícense en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Hermanos, hermanas, amigo, amiga oyente que me estás escuchando a través de este audio, seas cristiano, seas o no seas cristiano, y cristiano también, Dios nos habla en su palabra. ¿Qué necesitamos? Arrepentirnos. Porque el hecho que estés en la iglesia, pues esa es la idea. Mas sin embargo, solemos fallarle a Dios, ya sea con intencional o a veces sin darnos cuenta. Pero necesitamos estar a cuentas con el Señor. Entonces, hermanos, dice y vemos aquí lo que Dios quiere. El alto y el sublime, el que habita en la eternidad, dice su palabra, cuyo nombre es el Santo. Dice que habita en los cielos, habita en la altura, pero también dice que habita con el humilde y quebrantado de espíritu. Cuando venimos al Señor y nos asinceramos con Él, cuando venimos con el Señor, porque acuérdense que la palabra dice, igual una enseñanza de Jesús. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. Y el Señor les va a decir: apártanse de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, pero en tu nombre hicimos esto. Señor, pero en tu nombre. Y eran hombres, como nos enseña la palabra, hombres que en su momento disfrutaron, vieron la gloria de Dios. Mas sin embargo, en aquel día el Señor les va a decir que no los conoce. Dice la palabra que cuando el Señor Jesús envió a los 70 de 2 en 2, dice que cuando regresaron contentos, porque hasta los demonios se sujetaban en su nombre. Pero Jesús les dijo que no se alegraran tanto por eso, sino que se alegraran o que se preocuparan para que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Aleluya. Entonces, hermanos, vemos la humildad. Humildad para aceptar, humildad para reconocer, humildad para sincerarnos con Dios. ¿Y por qué aquellos hombres eran 2 hombres, 2 malhechores, 2 ladrones, dice la palabra, que fueron crucificados juntamente con Jesús, uno a la izquierda, el otro a la derecha, Jesús en medio? ¿Por qué uno pudo alcanzar? Y me imagino que qué bonito, hermanos, escuchar de la misma palabra, de la misma boca del Señor: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué hizo ese hombre? ¿Y por qué aquel otro no alcanzó escuchar esas palabras de la boca del Maestro? Hermanos, cuando vemos la Biblia, cuando leemos la palabra de Dios, y me llama mucho la atención, y me puse a leer, a estudiar la historia, porque en aquellos tiempos hubo 2 reyes en Israel, y los 2 reyes tenían casi el mismo perfil.
Pero uno fue rechazado, uno fue desechado por el Señor. Mas sin embargo la palabra dice que el otro fue conforme al corazón de Dios. Estoy hablando del rey Saúl y del rey David. ¿Por qué el rey Saúl fue desechado por el Señor? Si cuando vemos la historia, cuando leemos en la historia también dice la palabra que en aquellos tiempos también él era el único hombre hermoso, el más alto, casi nos da la misma descripción de David. Y fue escogido, fue ungido por Dios para ser rey sobre Israel. David también nos describe la palabra también, su físico, muchacho hermoso, muchacho fornido. Y te habrás preguntado por qué entonces David dice la palabra que llegó a ser conforme al corazón de Dios. Si cuando vemos en la historia los dos fallaron, los dos fracasaron, eran hombres, fracasaron los dos, le fallaron a Dios. Los dos fueron confrontados por los profetas, por el profeta. Samuel confrontó al rey Saúl. David fue confrontado por el profeta Natán. La diferencia es de que cuando Saúl fallaba, se quería justificar sus hechos. Le fue dado una orden para que fuera a exterminar a los moabitas. Pero vemos que la orden fuera a terminar con todo, que no tenía que agarrar nada de ahí. No tenía que sacar nada de esa nación. Dios le dio la victoria. No, pero Saúl, los ganados, el ganado más engordado, él lo sacó. ¿Y qué dijo cuando vio que venía el profeta Samuel? ¡Hey, Samuel! Ya hice lo que Dios me mandó, lo que Jehová me mandó. Y se oían las vacas. Y eso que estoy oyendo, le dice el profeta, ¿qué es? Ah, no, es que el pueblo trajo eso para ofrecer sacrificios a Dios. Justificándose, ¿eh? Pareciera que está bien. La orden fue que no sacara nada. No pasó ahí. Se le había dicho que él era el rey, no tenía que ofrecer el sacrificio. Se le había dado un plazo que tenía que esperar. Y no esperó. Ofreció el sacrificio. Terminando de ofrecer el sacrificio, viene el profeta y le dice, locamente has hecho. No, es que si no ofrezco sacrificio, que ya vienen los enemigos. Y pareciera que está bien lo que está haciendo, pero la orden era esperarse. En cambio, el rey David, cuando llega el profeta y le dice, le plantea, verá la historia, la situación. Aquel hombre tiene que morir, contestó el rey. Este hombre eres tú. ¿Qué hizo David? Era el rey de Israel. No lo voy a leer ahorita, pero le invito, cuando tenga tiempo, lea Salmo 51. No me quites de tu Santo Espíritu, dijo David. Se humilló delante de Dios, reconoció su falta delante de Dios. David se sinceró con el Señor, reconoció su pecado, reconoció que había fallado. Y él decía, lávame más y más con hisopo, y seré blanca como la nieve. Pero David decía algo muy importante, no me quites de tu Santo Espíritu. Humillarse delante de Dios.
Su humillación fue delante de Dios, y Dios en su palabra, en la palabra encontramos que fue un rey, un hombre conforme al corazón de Dios. Bueno, vemos, hermanos, lo que Dios quiere. Y en el libro de, aquí voy a leer, ¿verdad? El mensaje. Este es el mensaje. Este es el meollo, el mensaje de ese tema de mi predicación de este momento. Y está voy a leerlo en el libro de Lucas. Lucas capítulo 23, versículos 32 en adelante voy a leer. Dice, llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí y a los 2 malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo, refiriéndose a Jesús. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Amén. Dejo la lectura ahí. Algo muy importante, hermanos, amigos y amigas que escuchan este audio. Aquí está el tema. Este es el mensaje. Jesús estaba crucificado juntamente con 2 malhechores, como dice aquí la Biblia. Uno a la izquierda, el otro a la derecha. Y la gente que pasaba ahí, que eran los publicanos, que estaban los soldados, estaban, hermanos, los fariseos, los escribas, gente importante. Estaba el pueblo y ellos se burlaban de Jesús diciendo, a muchos salvaste, sálvate a ti mismo, o desciende ahora de la cruz y te creeremos. Y en otros evangelios dice que también los 2 malhechores en su momento, también ellos injuriaron a Jesús.
Esos hombres también en su momento, dice en otro evangelio, que también injuriaron, o sea, que también ellos se burlaron de Jesús. Pero ese es el tema, hermano, ese es el mensaje. Uno me imagino que se percató, tal vez, no sé si antes de que fueran colgados en la cruz, pudo ver esas letras: este es el Rey de los judíos. Entonces, eso me llamó la atención, porque fue con un encuentro con Cristo. Ese fue su oportunidad. Y muchos dicen que la oportunidad solamente se presentan una vez. Tuvo su momento. Dios, hermanos, llega en el momento preciso. Dios no llega ni tarde ni temprano. Él llega a su momento. Y ese hombre, cuando el otro le injuriaba y le decía a Jesús: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Eso fue las palabras de uno de ellos, del otro, del malhechor. Pero el otro contestó y le dijo, respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Este hombre, en su momento, en sus últimos momentos, antes de morir, reconoció a Cristo, reconoció a Jesús, tuvo un encuentro con Cristo. Este es el Rey de los judíos. Y él dijo, nosotros, le dice al otro, estamos, como quien dice, merecemos esto, merecemos ese tipo de castigo. Pero este hombre, refiriéndose a Jesús, no ha hecho nada malo. Y encomienda su espíritu, se encomienda al Señor. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aleluya. Hermanos, ¿qué quiere Dios de su pueblo o de aquel que todavía no ha reconocido a Jesús como Señor y Salvador de su vida? Ese puede ser para aquel que muchos dicen que ya no tiene esperanza. Este es el mensaje del Evangelio, la salvación de un alma. Miren el pensamiento del otro malhechor: sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Muchas veces nosotros también nos afanamos, o los hombres o el hombre se afana en hacer riqueza, y estando en el Evangelio cree que esa es la bendición, el que tenga riqueza, el que tenga bienes, el que tenga... No estamos en contra y no digo que no. Dios también nos quiere bendecir. Pero lo he dicho y lo repito, lo más importante es que tu alma se salve. No importa el momento, muchas veces es necesario pasar por momentos difíciles, muchas veces es necesario, dice el Salmo 23, aunque ande en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno. Muchas veces hay que pasar por momentos difíciles, muchas veces hay que pasar por enfermedades, situaciones, pero ¿en quién confías? ¿En quién confías? Este hombre, estando ya en sus últimos momentos de su vida, reconoció a Cristo. No somos eternos, el hombre no es eterno. Aunque la muerte, como dice Pablo, es un misterio, dice que no todos dormiremos.
pero sí seremos arrebatados, dice Pablo, dice la palabra. Pero dice el Salmo, dice el Salmo, y eso, Salmo 116, versículo 15, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Aleluya. Gloria a Dios, porque aunque llegues a la muerte, pero si tienes a Cristo en tu corazón, sabes para dónde va tu alma. Porque mucha gente, hermanos, cree que la muerte es el fin. Mucha gente cree que morirse en esta tierra ya se terminan los problemas, se acaba. Mas sin embargo, la muerte es solamente una transición, es el comienzo de lo que es la verdadera vida eterna o condenación eterna. La muerte no es el fin, es el principio, es el comienzo. Vida eterna con Cristo o condenación eterna. Por eso la palabra también encontramos que Pablo dice, para mí el vivir es el Cristo, más el morir es ganancia. Pero ¿por qué puede hablar una persona así? Porque sabe que ha reconocido a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Así como este hombre tuvo su momento, tuvo su oportunidad, tal vez sea también tu oportunidad, amigo oyente. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, porque nuestra vida no está en nuestras manos. Nuestra vida nuestro destino no está en nuestras manos. Hoy que estás escuchando la palabra de Dios, es tu momento. ¿Qué pide Dios de ti? ¿Qué pide Dios de mí? Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 1, en el versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuere como la grana, como la nieve será emblanquecido. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comiereis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amén. ¿Qué pide Dios? Usted puede llevar una vida desordenada. Usted puede llevar una vida, hermano, el hombre más violento, el más pecador. Pero ¿qué dice Dios? Venid luego y estemos a cuenta. ¿De qué manera nos ponemos a cuenta con Dios? Humillándonos delante de su presencia. David en el Salmo 51 dice, un corazón contrito y humillado no lo rechazas tú, oh Jehová. Cuando vienes y te quebrantas delante del Señor, no te rindas ante las situaciones, ante la enfermedad, ante el problema, cualquier situación. Ríndete solamente a Jesucristo y Él te exaltará y Él te levantará. Y esta es la recompensa de cuando nos humillamos delante del Señor. Él los exalta, Él exalta al que se humilla delante de Él. Amén. ¿Qué pide Dios? Tal vez usted pueda decir, no, es que yo no me la merezco, es que nadie se la merece. Es por pura misericordia de Dios. Y nadie se salva por sus hechos, por sus buenas obras, porque es un don, un regalo que Dios le da al ser humano, la salvación de su alma. El ladrón de la cruz no quiera decir de que tienes que esperar, porque también hay gente, o se puede interpretar también de esa manera. Entonces yo tengo momento, tengo tiempo, y estoy bien de salud, no necesito nada ahorita, voy a, como dicen por ahí, a darle al mundo después que yo termine,
de vivir la vida, de probar el mundo, vengo y me humillo delante de Dios y alcanzo salvación. Hermanos, este no es el punto y no es lo que la Biblia nos enseña. Porque repito que nuestra vida no está en nuestras manos, sino que este mensaje nos da a entender de que hay que aprovechar el momento cuando Dios te habla, cuando Dios nos habla. Amén. Este hombre tuvo que pasar por esa situación. Este hombre tuvo que ser crucificado, pero reconoció a Dios, reconoció a Jesús como su Señor y Salvador, como su Rey, Redentor. Tú que tienes vida, la palabra de Dios dice que mientras estemos bajo el sol en este mundo de los vivientes, hay esperanza. Con eso termino, hermano. Si todavía respiras, tienes esperanza. Si todavía estás en esta tierra, tienes esperanza para con Dios y alcanzar la vida eterna, la salvación de tu alma. ¿Qué tienes que hacer? Ríndete a Cristo. Entrega tus cargas a Él. Entrega esa carga a Jesús y Él te hará libre. Por eso la palabra dice, si Él nos libertare, si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Y esta es la invitación que te hago en este momento. Que pongas tu mirada en Jesucristo, en el sacrificio que Él hizo en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Él se humilló y fue exaltado por el Padre y le dieron un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Y en aquel día, dice la palabra, que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor y toda rodilla se doblará ante Jesucristo. De los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, se arrodillarán y confesarán a Jesucristo como Señor y Salvador, como que es el Cristo, el Mesías, el Salvador. Tú que todavía respiras, tienes oportunidad. Ríndete a Cristo, entrégale tu vida, entrégale tus cargas y Él te salvará como a este hombre. Desde hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Gloria sea al Señor. Bendito el nombre de Jesús. No, tal vez la gente dice, no tiene esperanza. Y Dios te dice, sí hay esperanza. Para el Señor sí hay esperanza. Mientras estés en esta tierra, mientras respiras aliento de vida, tienes esperanza. Amén. Gloria sea su santo y bello nombre. Oramos, amantísimo Dios Padre que estás en gloria. Te doy gracias, poderoso Dios, por esta palabra, por este mensaje, bendito Dios. Y te pido, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, que tú bendigas la vida, Señor, de cada uno, Señor, que haya escuchado este mensaje, Padre Celestial. Tú que miras y conoces los corazones, poderoso Dios de los cielos. Señor, ese corazón que se humilla delante de tu presencia, un corazón contrito y humillado, dice tu palabra, que tú no lo rechazas, Dios. Pido, Padre bueno, en el nombre de Jesús, Señor eterno, por esa persona, Señor, que en ese momento, bendito Dios, te reconoce a ti como único Señor y Salvador de su vida. Te pido, Padre, que tú, en el nombre de Jesucristo, lo recibas también, poderoso Dios de los cielos. Bendito Dios, gracias porque tú miras cada corazón, Señor. Padre, te doy gracias por esa oportunidad, Señor, de poder compartir tu palabra, Padre. Gracias, poderoso Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.